Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman, nos callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias. Hola, ¿cómo están? Iniciando una nueva semana con toda la energía y con toda la alegría de seguir trabajando por causas justas. Y como les conté la semana pasada, desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos estamos llevando adelante este proyecto tan importante de ciudad cuidadora. Para lograr una ciudad que nos cuide a todos y a todas, estamos dando estos talleres en las distintas comunas de la ciudad de Buenos Aires para reflexionar sobre cuidados de niños, niñas, adolescentes, adultos y adultas mayores, personas con discapacidad, espacios verdes, el cuidado y el autocuidado de nuestra salud, pero especialmente también para relevar las necesidades que existen en materia de infraestructura urbana. En un contexto en el que se ha modificado el código urbanístico de la ciudad, el código de edificación, que permite duplicar la capacidad constructiva para la especulación y el negocio inmobiliario, pero que no piensa en la infraestructura social y ambiental que necesitamos en la ciudad. Mañana vamos a estar dando nuestro taller en la Comuna 7, en San Pedrito 250. Se pueden anotar para los talleres en la Comuna 4, en la Comuna 7, en la Comuna 8, en la Comuna 15, en nuestras redes sociales, ACDH, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram, están todas las noticias. Pero para seguir hablando de cuidados, en el programa de hoy tenemos invitados muy especiales porque dedicaremos el programa a hablar de cuidados de adultos y adultas mayores, que es un tema donde, por supuesto, la idea es que los adultos y adultas mayores sigan teniendo la mayor autonomía posible, pero a veces hay etapas de la vida y de las edades que requieren algún tipo de cuidados o mayores cuidados. Para hablar de esto la tenemos a Graciela Moreschi, ella es médica psiquiatra. También nos acompaña Eugenio Semino, él es presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría y también siempre se lo plantea como un defensor de la tercera edad, pero bueno, la palabra tercera edad ya no la usamos demasiado. Y Alejandra Benaglia, que es periodista e integrante de la Revolución de las Viejas, y Gustavo Mareque, que es personal trainer y que trabaja especialmente en actividad física con personas adultas mayores. Muchísimas gracias a los cuatro. Bueno, Graciela, vos sos una psiquiatra famosa y que trabajás mucho con las personas adultas y adultos mayores. ¿Qué está pasando en la ciudad de Buenos Aires con los adultos y las adultas mayores y sus cuidados? Bueno, en primer lugar tenemos que ver a partir de qué edad. La gente se pregunta, ¿y cuándo empiezo a ser un adulto mayor? Porque le cuesta a la gente reconocerse, porque hay una real discriminación social, ¿no? Como que nos cuesta identificarnos después de la pandemia, tal vez fue como un punto de inflexión donde, bueno, se decía después de los 60, antes de los 60, que gente tenía que tener más cuidado. Pero está bueno primero porque muchas veces me preguntan, bueno, ¿y cuándo? ¿Cómo son estas etapas? ¿Y cómo, cuándo yo me puedo considerar anciano, adulto mayor? ¿Qué significa esto? Y me parece que es una cuestión pertinente, ver y cuál es la imagen que tenemos de ese adulto mayor que tiene que actualizarse al día de hoy, que no es la señora de Rodete del libro de lectura, y que la gente no quiere llegar a esto, pero ahí entonces ocurre que hay una negación
de la situación de adulto mayor, y de pronto un día, cuando realmente hay imposibilidades, la persona queda fuera del mapa. Es como, bueno, ahora sí, soy un anciano y no tengo recursos, además de la depresión, de que esto, porque tratan de aferrarse a la juventud, que es casi un elogio, durante el mayor tiempo posible, hasta que viene algún problema físico, y entonces la persona ya siente que no hay lugar para ellos. Yo quiero, digamos, plantear esto desde el punto de vista psicológico o de lo que veo que sucede, ¿no? Me gustaría ir dialogando con todos ustedes, Eugenio Semino, más allá de la disquisición y de los aspectos psicológicos que nos acaba de plantar Graciela. Lo cierto es que más tarde o temprano, por ejemplo, el corte de la edad jubilatoria y dejar de trabajar formalmente cuando hubo un trabajo formal pareciera ser un corte etario, pero ¿cuáles son hoy las necesidades, las demandas, los problemas, las preocupaciones? Y cuando decimos cuidados, nos estamos refiriendo de una manera bastante genérica a todas las gamas de situaciones de la vida de una persona, que no es simplemente que lo cuiden porque esté postrado en una cama. Hay descuido en relación a los adultos y adultas mayores. ¿En qué aspectos y dónde esto se manifiesta con más crudeza, Semino? Bueno, en realidad, gracias por la invitación, y fundamentalmente nosotros hemos ido transformando la terminología, tercera edad, viejos, es decir, pero siempre hay una actitud edadista. La discriminación por edad no se hace a determinada edad en particular, sino que se puede hacer en cualquier momento. Es una de las 3 grandes discriminaciones establecidas por la OMS, conjuntamente con el sexismo y el racismo, que más afecta a las sociedades. Este es un fenómeno al cual no es extraña la nuestra, pero hay una cantidad de componentes en términos de la falta de comprensión de los decisores sociales respecto a esto, que es muy significativo. Más allá de la edad, lo que hablamos cuando hablamos de cuidados es de dependencia. En general, hoy debiéramos abrogar, y lo venimos planteando año a año en el Congreso de la Nación, la necesidad de una ley de dependencia y el reconocimiento. Por ejemplo, en la ciudad, nadie sabe cuántos dependientes hay de la puerta para adentro. E inclusive hay gente muy mayor cuidada por otra gente muy mayor. Es decir, nos enteramos, en la Defensoría nos pasa permanentemente, cuando ocurre una tragedia o cuando ya la situación no da para más, pero no hay un relevamiento al respecto. Me parece que ese sería un primer paso indispensable. En términos de la edad, y cierro la idea, todavía acá se sigue pensando muy mediocremente con el criterio del Fordismo, ¿no? Es decir, la edad relacionada con la producción. Ahora, eso ya en el mundo ha sido superado. A los 65 años la biología nos ofrece 20, 25 años más de vida plena, que es lo que tenemos que tener en cuenta para atender y apoyar a aquellos que lo necesiten, ¿no? Me gustaría, Gustavo Maré, que vos que trabajás... Hola. ¿Cómo estás? Con el cuerpo, con el cuerpo de adultos y adultas mayores, la práctica de deporte, es tan importante salir a caminar, los espacios verdes en la ciudad. Nosotros estamos trabajando y enfocados y enfocadas en relevar la falta de infraestructura para adultos y adultas mayores en la ciudad de Buenos Aires. ¿Nos podés hacer un panorama de qué cosas harían falta para que los adultos y adultas mayores puedan
digamos, sin tener que gastar dinero de su bolsillo, tener la posibilidad de practicar deportes, de hacer vida sana, saludable, espacios, porque antes había clubes de barrio, ahora los van demoliendo para hacer torres, antes había, no sé, polideportivos que eran gratuitos, los van vendiendo para hacer torres o los van privatizando. Entonces, bueno, en la pandemia se vio bastante la ocupación de las plazas, de las veredas para hacer deportes, pero en particular, bueno, los adultos y adultas mayores en invierno, hace frío. ¿Cómo funciona este tema? ¿Los centros de jubilados tienen lugar? ¿Qué hacen ustedes cuando tratan de trabajar los cuerpos de adultos y adultas mayores? Bueno, primero, buenas tardes y muchas gracias. Es dificilísimo. Es dificilísimo. Realmente uno logra el objetivo de acercarse a los mayores, trabajar con ellos, pero todo es bajo justamente esta problemática. Entonces, llegás al centro de jubilado, es un despiole. Llegás a la casa, hay toda una estructura familiar que también la tenés que involucrar bastante para que te colaboren al trabajo de los mayores. Porque en el caso de la parte física, uno se encuentra con mucha problemática. La problemática de las enfermedades naturales que nos va trayendo la salud a través de los tiempos, y uno, al no tener una infraestructura como tal, te tenés que estar inventando y reinventando constantemente para lograr los objetivos como tal. Uno de los grandes problemitas que tenemos es la debilitación de sus piernas. Entonces, intentar trabajar con ellos en relación a algo físico, y cuando la infraestructura no está, dependés de una silla, de un banco, y obviamente constantemente con una problemática que es el equilibrio. Y realmente se nos hace, no te voy a decir un trabajo difícil, pero tenés que estar trabajando mucho con la creatividad. Y uno de los grandes problemas es que hoy no me encuentro con muchos profesionales que tengan la voluntad para enfrentar esta problemática. Me gustaría, Alejandra Benaglia, que nos cuentes un poco la perspectiva de la revolución de las viejas, porque algunas de mis amigas dicen viejos son los trapos, pero ustedes han venido como a reivindicar, es como Black is beautiful, digamos, venimos a decir que acá estamos y bancamos la parada a las mujeres que tenemos más de 60 o que estamos en esta situación. Pero bueno, como bien decía Eugenio Semino, hay muchas personas adultas mayores con situaciones de dependencia y en general somos mujeres también mayores las cuidadoras de esos otros adultos mayores. ¿Cómo están viendo ustedes este momento desde el colectivo en el que ustedes están? Hola, muchas gracias primero por la invitación. Saludo a todos los que están del otro lado y especialmente a los compañeros del panel. La revolución de las viejas, como vos bien decís, vino como a revolucionar, digamos, y la idea es revolucionar un paradigma de vejeces en las cuales no nos vemos como reflejadas, ¿no? Como decía Graciela, esto de poder ver de qué hablamos cuando hablamos de adultos mayores, ¿no? Y nosotras quisimos ir un poco más allá y nos pusimos ese nombre como movimiento, como colectivo, porque justamente lo que buscamos es reivindicar a la palabra vejez y quitarle esa connotación negativa que se asocia a lo que ya no sirve, a lo inútil, a lo decrépito, ¿no es cierto? Y porque en realidad creemos que la mayoría de los cambios de los cuales fueron hablando tienen que hacerse en paralelo desde lo cultural, ¿no es cierto? Es verdad que no tenemos dentro de la ley de antidiscriminación incorporada la discriminación por edad, con lo cual es cierto que el edadismo se produce en todas las edades, por eso desde la Revolución de las Viejas acabamos de presentar un proyecto de ley por la eliminación de toda forma de discriminación por edad, ¿no? Que tipifica el edadismo y el viejismo. Pero también es cierto que desde este movimiento que tiene perspectiva feminista y que reivindica las vejeces buscando unos nuevos espejos donde mirarnos, ¿no?
porque es verdad, ya no somos las de rodete ni las de batón, sino que somos activas, que somos deseantes, ¿no es cierto? Y que consideramos que tenemos muchos años por delante, independientemente de lo que el capitalismo marque en el límite de la productividad, ¿no es cierto? Entonces, nos encontramos en esta etapa, muchas de nosotras, en donde tenemos nietos y nietas, quienes hemos tenido hijos e hijas que han decidido tener otros hijos, y todavía tenemos padres. Entonces, cuidamos nietos cuando queremos y cuidamos padres aún sin querer. Entonces, es importantísimo marcar todas las aristas que se abren o todas las variables que hay en esta ampliación de la vida por la biología, por la medicina, por los remedios, ¿no? Por el bienestar, que hace que esta etapa sea la más larga de nuestra vida, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de cambio cultural, también hablamos de lo que dijo Graciela, de quitar el foco de la plenitud de la vida en la juventud o en la etapa primaria de la adultez, digamos, ¿no es cierto? Como si fuera ese el eje de la vida. Y en realidad cada etapa tiene sus valores, cada etapa tiene sus cosas que no son tan positivas, y en realidad buscamos justamente eso. Y en lo que tiene que ver con el tema de los cuidados, también me parece importante destacar que el porcentaje de personas absolutamente dependientes es realmente chico en función de la cantidad de personas adultas mayores que existimos. Y la realidad también es que somos más mujeres, María José, porque hay una feminización de las vejeces. Las mujeres vivimos más que los varones, un promedio de 7 años, lo cual hace que las mujeres, además de históricamente hacernos cargo de las tareas de cuidado, también es cierto que vivimos más años. Entonces, el objetivo está en generar un cambio cultural y además en conseguir políticas públicas que hagan que ese vivir más se traduzca en vivir mejor. Un tema que me preocupa, Graciela Moreschi, es que muchas veces hablamos de adultos y adultas mayores un poco en plan la dependencia total y pensamos simplemente, bueno, no tienen medicamentos, qué pasa con los geriátricos, qué pasa con el PAMI, pero ¿cuáles son las problemáticas de la salud física y psíquica de un adulto o una adulta mayor en plenitud? A ver, vamos a diferenciar. Los que están en plenitud no se quieren reconocer y son unos nuevos adultos, y estoy totalmente de acuerdo con Alejandra, activos y plenos. Yo siempre menciono que el libro de Simone de Beauvoir, donde están las 3 etapas de su biografía, en la primera era Memorias de una joven formal y la última, La plenitud de la vida. Y hablaba de la etapa de adulta mayor. Y a mí, a los 18 años, me llamaba la atención que la plenitud estuviera en esa edad. Coincido y creo que lo que hay que cambiar es estos modelos mentales. Pero para después los adultos dependientes, más allá de tengan sí lo que en primer lugar necesitan, además de veredas que estén en buen estado, porque si no, no pueden caminar, no tienen equilibrio, acceso a las redes, acceso que puedan tener para poder formar una gran red también social. Uno de los problemas más grandes que tuvieron la gente mayor con discapacidad, que por lo general no manejaba medios, redes, celulares, y esto en la pandemia fue que se quedaba muy sola, no tenía, porque no siempre tienen a familiares o
o a cuidadores, pero poder estar entre pares, presencial o virtualmente. Esto sería, por ejemplo, dar posibilidades a que accedan a las redes, sería importantísimo. Lo que más se da a nivel de patología es la depresión. Tanto se da que muchos clínicos creen que ser anciano es estar deprimido, y no es parte del ser anciano, no, es un anciano deprimido. Esto me parece importantísimo porque la ancianidad no necesariamente viene con depresión, pero es común. ¿Por qué? Porque se sienten, además de la discapacidad, fuera de un mundo en el cual no hay cabida, ¿no? A mí me preocupa mucho la salud mental y cómo no ha habido y no hay en el ámbito de la salud pública una cobertura adecuada de la salud mental, porque no la hay ni en las obras sociales ni en las prepagas, y menos en la salud pública, donde los pocos hospitales de salud mental cada vez los van acotando más, ¿no? Resisten por sus trabajadores, pero esto en la ciudad de Buenos Aires es una realidad bastante palpable, y me imagino, si esto es grave para adolescentes que están con consumos de drogas o cosas urgentes, un adulto mayor no debe tener ni a dónde ir a conversar de sus preocupaciones, ¿no? Totalmente, y sería importantísimo hacer talleres en la ciudad, en centros, donde, así como muchos hacen talleres cognitivos, que es como un rescate. Muchas personas mayores van a los talleres cognitivos y socializan con otros. Bueno, talleres para hablar de la problemática de la edad. Esto sería importantísimo que hubiera en centros gratuitos, porque la socialización, nosotros somos un pueblo bastante sociable, no somos como en Inglaterra, que hay un ministerio de la soledad. Digamos, la soledad sigue siendo como un gran cuco, pero hay posibilidades, y hacer talleres con personas mayores sería excelente, primero porque uno necesita una red de contención. Y una red de pares, no una red solamente familiar donde el adulto se siente pesando, siendo una carga para la familia a veces lo siente como una carga porque tiene otras demandas. Entonces, la paridad es importantísima y es la que se pierde, porque es en una edad donde uno comienza a perder amigos, ¿no? Semino, ¿cómo te imaginas una ciudad de Buenos Aires que cuide a los adultos y a las adultas mayores? ¿Qué te imaginas que tendría que ocurrir en esa ciudad para que las personas mayores se sintieran cuidadas? Mira, no es un problema solo de la ciudad, sino de Argentina. Uh-huh. La sociedad es única y yo creo que estamos con varios problemas severos de interpretar el paradigma. Todavía se sigue teniendo el paradigma de la juventud y hay un rechazo muy grande a lo que es el ciclo vital. Es decir, nosotros estamos en un tránsito permanente y en ese ciclo vital, en el envejecimiento se cruzan dos variables que las sintetizo muy sencillamente. Es lo inexorable del paso del tiempo y en paralelo la autovalía, es decir, la libertad. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hablamos de dependencia, tenemos que pensar en lo que hoy en el mundo se llama salutogénesis y que acá a mediados del siglo pasado ya se llamaba modelo sociosanitario de atención. No podemos concebir que ese tránsito se dé airosamente si, por ejemplo, tenemos de los 8 millones de adultos mayores o de personas mayores, tenemos 6.100.000 que están cobrando 1/3 de lo que necesitan para cubrir su canasta de necesidades básicas. No podemos hablar
de ese proceso en forma armónica si nos encontramos que hoy la persona que llega a la edad jubilatoria se jubila no de una actividad, sino se la ve jubilada de la vida. Tiene que buscar inmediatamente otro trabajo para seguir subsistiendo. Nosotros atendemos alrededor promedio de 200 casos por día en la Defensoría y vemos que esto no es contemplado en un esquema social integrado. Es decir, me parece que ahí estamos en un grave problema, porque ¿qué pasa? Yo, después de hacer 40 años de gerontología, hoy ya soy objeto de mi propio estudio. Es decir, tuve la fortuna de llegar, pero a su vez soy el espejo que adelanta. Cuando el joven o el que va en tránsito ve que en ese espejo hay dificultades para subsistir, para habitar, para cumplir los deseos, ¿por qué va a querer llegar? Esto se llama geraspofobia, es decir, genera sencillamente el miedo al envejecimiento, el miedo a transitar, y genera conductas tanáticas o de grupos en retirada, ¿no? Es decir, adicciones, es decir, no se sabe explicar esto. Me parece que con esta integralidad tenemos que ver el problema y creo que debiera haber un esquema de políticas activas de base que partan de estos criterios. Tenemos una mirada muy vieja de las personas mayores, es decir, como sociedad y sobre todo los decisores sociales, ¿no? Gustavo Mareque, ¿qué imaginás que podría ser un aporte desde tu perspectiva para pensar una ciudad que cuide y que incluya en su planificación, en su política pública a los adultos y adultas mayores, sobre todo en lo que hace a lo espacial, a la infraestructura? ¿Qué demandas te aparecen a diario? La verdad que sí. ¿Qué imagino? Sí, imagino un espacio verde mucho más preparado para los abuelos, en el buen aspecto de la palabra y en el cariño de la palabra. Imagino mucho más capacitación hacia los profes en relación a este tema. Uno cuando va a estudiar personal trainer o educación física no te hablan tanto de esto. Uno se tiene que ir formando a través de los años, se tiene que ir chocando con la realidad. Imagino esa base, una base que no pasa por el estudio biomecánico del cuerpo humano o el análisis de qué tipo de ejercicio le voy a dar a los mayores. Acá hay que profundizar mucho más, es un trabajo integral, desde lo emocional, de lo integral, en todo, pero en todo aspecto. Sinceramente me duele mucho saber que tenemos que estar a veces lidiando con la palabra y el abrazo antes de estar pensando con respecto a qué ejercicio voy a hacer o cómo lo voy a estimular, por todo justamente esto. Entonces, volviendo un poquito a la pregunta, es una simple imaginación, porque hay que laburar mucho el tema. Chicos, a todos, les agradezco el laburo que están haciendo ustedes, porque si no, la cosa sería peor. Entonces, si hablamos de los espacios verdes, hay que destinar a los espacios verdes un lugar para los mayores. Y si hablamos de los geriátricos, bueno, podemos estar una semana hablando del tema. Capacitar y formar más a los profesionales, desde mi parte, primero y principal, y segundo, por favor, reacomodar un poquito todo eso, sí, fundamentales. Alejandra, bueno, vos hablabas de una reforma para incluir la no discriminación por edad. Digamos que convengamos que no es una excusa porque nuestra vieja ley antidiscriminatoria no es taxativa, incluye, es bueno que se mencione expresamente, pero no es excusa para discriminar. Pero sí me interesa tu opinión. Se está debatiendo en el Congreso de la Nación una ley que se llama Cuidar en Igualdad, que contempla los cuidados también a adultos y adultas mayores y que también contempla el cuidado de los y las cuidadoras, que están bastante
descuidadas quienes ejercen esta tarea, o a veces es un familiar o una familiar en general la que cuida sin tener un reconocimiento, una remuneración, con muchas horas de doble, triple jornada, o a veces es la trabajadora de casa particular que además de limpiar le piden que cuide niños, adultos mayores y todo lo que pueda, todo ser vivo que en la casa no pueda autovalerse, ¿no? Y eso a veces no tiene la capacitación y la formación que requiere el cuidado de algunas personas. ¿Qué ves en relación al debate de esta ley? ¿Vos crees que va a salir de acá a fin de año? ¿Un año electoral va a estar varada? ¿Cómo imaginás que sigue esa militancia por esa ley? Bueno, creo que deberíamos militarla más de la que la hemos militado. Ojalá salga, ¿no? Es una expresión de deseo, porque en realidad eso apuntaría a visibilizar ese trabajo invisible que hemos hecho durante toda la vida, la gran mayoría, las mujeres. Creo que es importantísimo poner también el foco en quién cuida a los que cuidan, ¿no? A las que cuidan, que esta es la cuestión. Pero es como que fuimos abriendo muchas pestañas, ¿no? En lo que tiene que ver con esta soledad a la cual llegamos, esta soledad no deseada, y que no tiene que ver solamente con la soledad física, sino también tiene que ver con esta soledad digital que nos aísla, y esta soledad en la cual caemos como sociedad, ¿no? Porque justamente el que no haya políticas directas para las personas adultas mayores cuando terminan su etapa productiva, que no haya talleres, que no haya acompañamiento, que no haya redes, que no haya, no sé, esa contención necesaria para poder transitar esta etapa de la vida plenamente, ¿no es cierto? Entonces, creo que esta ley de cuidados también cuida a quienes estamos en esta situación, como vos bien dijiste, muchas personas de familia, que además de cuidar, también tenemos una cuidadora para nuestros padres, madres, digamos, que lo van necesitando. Y me parece que es fundamental el tema de la capacitación, ¿no? Como feminista te diría que, como feminista y como periodista, nos ha costado mucho instalar en la agenda el tema del género y la capacitación. Hemos necesitado, lamentablemente, de un femicidio para tener una ley Micaela que capacite en perspectiva de género. Pues creo que también nos hace falta una capacitación antiedadista y en el tratamiento de las personas adultas mayores, ¿no? Ya sea en el ámbito del Estado, como estipulan las leyes, y también que se hagan extensivas al ámbito de los privados, para poder también erradicar estos estereotipos y estos mandatos que, como dijo el señor Semino, digo acá, la visión de la persona mayor, del adulto mayor, de la sociedad, no es equivalente al adulto mayor de hoy, ¿no es cierto? Entonces, me parece que hay que cambiar esa mirada desde lo más básico que puede ser el lenguaje, para después poder trasladarlo a esto que decimos nosotras desde la Revolución de las Viejas, que es queremos políticas públicas, ¿no? Ahora que sí nos ven, porque es verdad que venimos instalando desde muchísimos lugares la temática, ¿no? Se empezaron a cuestionar el tema de las canas, ¿no? De lo que se ve directamente, las canas, las arrugas. Hemos empezado a instalar ese debate todo el tiempo, pero bueno, ahora hay que trasladarlo. Ojalá salga esta ley de cuidados, porque creo que involucra todo el proceso de la vida, ¿no es cierto? Desde los niños, niñas, hasta las personas adultas mayores. Estamos escuchando a
Alejandra Benaglia, y también nos acompañan Graciela Moreschi, Gustavo Mareque y Eugenio Semino. Estamos hablando de los cuidados de adultos y adultas mayores, y les recordamos y les pedimos que entren a nuestra página web de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, porque estamos llevando adelante este proyecto de Ciudad Cuidadora, también con un apoyo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, a cada uno de los barrios de la ciudad de Buenos Aires, y mañana arrancan los días martes de agosto nuestros talleres en la Comuna 7, y ya arrancamos el viernes pasado y seguimos el viernes en la Comuna 4 con los talleres de 18 a 20, 30 horas, donde vamos a estar conversando estos temas en profundidad y sobre todo haciendo un mapeo barrio a barrio, comuna por comuna, sobre las necesidades de infraestructura para el cuidado de niños, niñas, personas con discapacidad, adultos mayores, nuestro propio autocuidado, el cuidado ambiental. Así que bueno, los invitamos a que se sumen en las redes sociales de ACDH, Twitter, Facebook, Instagram, encuentran cómo inscribirse. Graciela Moreschi, un tema que me ocupa y me preocupa es la promoción exacerbada del uso de psicofármacos en adultos y adultas mayores, y particularmente en mujeres. O sea, no es que yo me niegue al avance científico y a los medicamentos, pero entiendo que en muchos casos se hace por parte a veces de los propios médicos un abuso en la recomendación de psicofármacos por temas o problemas que realmente si tuviéramos una vida más amigable y más sencilla, tal vez podríamos resolver de otra manera, ¿no? ¿Cómo ves vos este tema? Yo pienso que a nivel de psicofármacos sí estamos demasiado medicados, pero no especialmente los adultos mayores. En general, el médico tiene miedo a medicar a un adulto mayor porque es un polimedicado, por lo tanto, el uso y abuso de psicofármacos se hace más en la edad media, no tanto en los adultos mayores. Creo que sí, en las instituciones muchas veces sí aparecen tranquilizantes o somníferos a una determinada edad, pero también es cierto que hay antipsicóticos, por ejemplo, que se dan porque se excitan, porque se deprimen y necesitan darse. Yo haría esta diferencia, ¿no? Creo que es más el abuso en la gente de edad media. En general, aún los psiquiatras que no somos especialistas en gerontología, muchas veces nos cuidamos por las interferencias de los medicamentos. Pero yo quiero insistir en cuanto a la parte psicológica en dos. Una, el lenguaje. Creo que debemos tratar de volar algunos términos como abuelos, por ejemplo, donde la gente tiene que estar personalizada, no es un abuelo, es una persona con nombre, y creo que esto es devolver la identidad a alguien, e insisto en la socialización. Como muchas veces estas personas que viven solas no pueden acceder a algún centro donde deberían haber talleres presenciales, pienso que así como se le ha dado a los chicos computadoras, tal vez deberían facilitarle a los adultos algunas con programas de muy fácil acceso para los que tienen discapacidad física, donde entren directamente a redes donde se puedan conectar con otros y con centros de asistencia, no solamente de asistencia, sino como una gran red con pares, ¿no? Como si fuera un gran Facebook con determinados grupos. Me parece que eso haría muchísimo la diferencia, porque lo presencial es importantísimo, pero implica
y da vuelta que haya alguien para movilizarlos. Y si estamos hablando de personas dependientes, independientemente de la edad que tengan, tal vez no tengan ese acceso. Y los otros pueden y se están movilizando, haciendo gimnasia, yendo a estudiar. Los adultos de más de 60 o jubilados, que son esta nueva edad, ¿no? De estos no nos preocupamos tanto. Creo que hay una conciencia, aunque más no fuera para seguir perteneciendo a los jóvenes, pero el tema es que hay una gran actividad en este nuevo grupo de adultos. Sí, no tengo precisiones, pero sí he visto que igual que hay tablets para los niños, niñas, adolescentes de primaria o de educación media, sé que han entregado tablets a adultos mayores, entiendo que el PAM y ENACOM, no sé si llegan a darle a todos los adultos y adultas mayores, pero he visto alguna noticia en ese sentido, no sé si... Pero como el sistema, decía yo, con un sistema de conexión, que haya programas... Y me parece que el problema no es simplemente entregar una tablet, sino después el acceso a Internet, cuánto sale el acceso a Internet, cuánto sale pagar los servicios públicos que esto implica, y después... ¿Quién te enseña a usar eso? ¿Y cuál es la red? ¿O a dónde entras? ¿O quién? Eso. Y por el otro lado, más allá de lo que es el acceso a las tecnologías, que ahora me cuentan ustedes si tienen más información sobre eso, la otra cosa es que lo presencial también tiene otras gracias, ¿no? Porque nos lo probó la pandemia, que también, si vos te quedas con una computadora en tu casa, hay un aislamiento y bueno, y volver a que la ciudad de las furias donde vivimos pueda tener ámbitos amigables cercanos, que vos no tengas que tomarte un colectivo para ir a una reunión de personas de tu interés, que pueda haber un centro cultural cercano, que pueda haber una asociación de ir a jugar, o sea, las cosas que sucedían antes, que ibas a jugar, no sé, a las bochas, a la plaza, ahora vinieron con una aplanadora y pusieron un bar en la plaza en lugar de la cancha de bocha. Digo, estas cosas que pueden hacer a la sociabilidad a nivel micro, ¿no? No sé, Semino, si vos tenías más información sobre lo de las tablets. Sí, de tablet ha repartido ANSES, PAMI, el gobierno de la ciudad. Ahora, el 55% de las personas mayores en Argentina no tienen conectividad. Ahí tenemos un problema central. Y repartir herramientas sin, tal cual acá se decía, generar un objetivo para el uso de la herramienta termina siendo banal. Me parece que tiene que estar imbricado esto, y tal cual lo decía Graciela y lo señalaban ustedes, tiene que estar imbricado dentro de una política estructural donde se comprenda primero el criterio de lo que es el envejecimiento. Nosotros no llegamos a la longevidad todavía, estamos en lo que se llama un bonus demográfico. Argentina es el país en los últimos 30 años que menos envejeció en Latinoamérica. Envejecimos 5 años a la tasa mundial, mientras que Latinoamérica envejeció entre 8 y 12 años. Hace 30 años éramos el país más envejecido prácticamente, conjuntamente con Uruguay, por el fenómeno de migración de las capas juveniles Uruguay. Hoy somos el 7º. Vale decir que si bien envejecimos, habíamos llegado a la última etapa de la transición demográfica, hoy es una oportunidad fabulosa, si se aprovecha, como para generar todas estas políticas. No se puede seguir perdiendo el tiempo o haciendo cuestiones parciales, ¿no? Es decir, tenemos por lo menos que tener el concepto completo y a partir de eso se va haciendo programadamente lo que se puede, se va avanzando conforme los recursos y hay que comprender que para los estados, el nacional, los provinciales o el de la ciudad, no hay nada más caro que mantener la exclusión y la pobreza.
Es decir, eso es lo que más caro sale. Si nosotros tenemos rehabilitación, tenemos actividad física, tenemos mente dedicada a ver cómo cumplir el deseo y no cómo subsistir, vamos a tener un combo donde ahí sí se genere realmente calidad de vida y baje el costo de los estados, el estado de la ciudad, a quien lo gobierne, para poder generar esas condiciones que hoy en el mundo se llama salutogénesis, pero que sigue siendo simplemente el modelo sociosanitario de Carrillo y Añatibia de los años 50, 60 del siglo pasado. Te pregunto, Gustavo Mareque, en esta línea de reflexión, para cubrir las actividades físicas, más allá de que ya no están más estas infraestructuras de las que antes disfrutábamos gratuitamente y ya sabiendo que tiene que haber una especialización para los adultos y las adultas mayores, si alguna persona quiere que su obra social o su prepaga cubra el apoyo de alguna manera de una acompañante en lo que tiene que ver con su actividad física, ¿existe la posibilidad de que esto sea cubierto? O si no le cubren ni los medicamentos y alguien va y pide quiero poder hacer actividad física, lo mandan a freír churros. Sí, si apenas logran cubrir bien la kinesiología, una obra social, imagínate para este lado lo que nos toca. No, eso es imposible. Depende mucho de un trabajo en conjunto. Primero, la familia que empieza a colaborar, porque tener un personal trainer en tu casa es un costo un poquito elevado, y por parte de uno, ajustar los precios para poder trabajar tranquilo con ellos. A nivel económico. Pero vos, ligado a la... ¿Tenés grupos en un barrio, van a la plaza? ¿Cómo funciona? En mi caso particular me manejo mucho con la parte de los personalizados porque hay que dedicarle mucho tiempo a cada uno. Por ejemplo, en este momento estoy mucho con un muchacho llamado Hernán, que tuvo un infarto, y ese infarto, la verdad que trajo consecuencias bastante emocionales en él, y bueno, estoy dedicado a él prácticamente todos los días en la semana. Para poder estar con él, no es una cuestión de, bueno, llego una hora y ya está. Bien, hay que estar, él me viene a un gimnasio, nos encontramos en el gimnasio, trabajamos, es 1 hora y media, 2 horas por día dedicado a él. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo veo muy difícil por el lado de las obras sociales y en el caso de nosotros necesitamos darle un tiempo y hasta a veces un poquito extra para poder acompañar en esto lo que es la actividad física. A nivel grande, a nivel grupal, de hecho, tanto en las mujeres, yo siempre dedico el Zumba. La clase de Zumba me parece que hay profes que se dedican a eso, que son ideales para mantener un grupo y estar justamente al aire libre, ¿no? Ahora hay un fútbol, vi un fútbol leve. Sí. ¿Qué es eso? Sí. Nueva modalidad de fútbol que vino de... La verdad, sí, vino de afuera. Sí, a mí me sorprendió mucho, no estoy muy metido en el tema. De hecho, el otro día me mostraron un par de imágenes, lo cual estoy incursionando, a ver de qué se trata. No, bueno, todo lo que sea, a ver, darle un poco de alegría a la gente, lo más barato que se pueda y estar juntos y compartir, siempre está bueno. Y por eso para mí el deporte siempre ha sido para los adolescentes, para los niños, para todos, es el espacio, digamos, de socialización y de alegría, poder jugar, ¿no? De alguna manera. Sí. Alejandra, vos sos partícipe y vivís en esta ciudad de Buenos Aires y sufrimos todo lo que ha sido la reforma del Código Urbanístico, ambientes que permiten que una persona viva en un lugar que antes hubiéramos considerado un placar. Tenemos, y lo hemos visto en relación con las personas con discapacidad, que a veces no permite un tránsito confortable de una silla de ruedas, pero todos
todas, en algún momento de la vida vamos a ir teniendo problemas que pueden llevarnos a tener que usar una silla de ruedas o a no poder caminar. Es muy probable que a veces con los años esas cosas sucedan. ¿Qué están pensando ustedes en relación a este tema y los adultos y las adultas mayores, por lo menos de las que ustedes tienen contacto en todo el país, ¿no? Porque el extractivismo urbano no es solo un problema, se ve primero en la ciudad de Buenos Aires, pero avanza en todas las grandes ciudades y se privilegia la lógica del mercado y no las necesidades del buen vivir de las personas. Sí, a ver, lo dijiste clarísimo, ¿no? Lamentablemente los códigos urbanos no contemplan el envejecimiento, como tampoco contemplan las dificultades de las personas con discapacidad o de los cochecitos que andan por las veredas. Entonces, la iluminación, ¿no? Algo que es tan fundamental a toda edad, digamos, ¿no es cierto? Si hay algo que venimos marcando desde los feminismos es el tema de las ciudades seguras, ¿no? Ciudades seguras para las mujeres a cualquier edad, digamos, y esto no deja por fuera a las personas adultas mayores. Yo creo que fundamental es, y en función de todo lo que hemos hablado desde que empezó el programa, es hablar de una política integral que mire a las personas de forma integral, ¿no es cierto? Para las personas, ya sea las personas adultas mayores, ¿no? Por supuesto, ya sea desde la necesidad de asistencia, de la necesidad de medicamentos y también de la necesidad de actividad física y de placer, y, ¿no? Como creo yo, este cambio paradigmático que estamos buscando hacer desde el momento en que hablamos de estas vejeces que son muy diferentes a las otras, que se han ido acomodando a los tiempos también. Entonces, estos cambios desde lo urbanístico, desde la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Vos hablabas de vivir en un cuadrado de 17 metros cuadrados, como puede ser los departamentos, los monoambientes, ahora tan famosos, ¿no? Digo, nosotras desde la Revolución de las Viejas también estamos abarcando la necesidad de desgeriatrizar a las personas mayores, y empezamos a hablar de las viviendas compartidas, ¿no es cierto?, del cohousing, de lo que desde el PAMI se implementa como casa activa. Bueno, pero hay muchas personas que no tienen PAMI, con lo cual, y tampoco son a lo mejor población vulnerable, pero sí empezar a instalar esta temática en agenda como diciendo hay otras posibilidades, ¿no? Porque de esa manera también trabajaríamos esto de lo que habló Graciela, que es esta soledad, este aislamiento, ¿no? Qué importante es tejer redes, y desde la Revolución de las Viejas hay un grupo temático que justamente toma este tema en todo el país, ¿no? Porque, bueno, la Revolución es un movimiento federal, entonces cada territorio tiene sus particularidades, pero se puede tratar de hablar de esto en toda la Argentina, y especialmente en la ciudad de Buenos Aires, donde además, y vos lo sabrás muy bien, hay tanta vivienda ociosa, ¿no? Algo de lo que se está hablando tanto en este momento con el tema de los alquileres, ¿no? Tanta vivienda que podría otorgarse de alguna manera dentro de la legalidad para ser utilizada por quizás grupos de personas adultas mayores que todavía son autónomas, pero que tienen esa posibilidad de poder generar un espacio común donde a lo mejor con el correr de los años y las necesidades que vayan teniendo puede ir adaptándose. Si me permiten... Sí, ahora, obviamente ahora viene la época electoral y nadie dice que va
descartar a los adultos mayores, porque todo el mundo dice, no me voy a encargar de los adultos mayores, pero obviamente ya sabemos que ha habido políticas de descarte y no todos cumplen con las expectativas. En relación a esto que estás diciendo, es una cuestión de decisión política, porque hay viviendas ociosas, se siguen construyendo viviendas para la especulación, el lavado de dinero, y no hay necesidades, y hay necesidades insatisfechas de la gente que no puede alquilar. La gente que es pudiente podrá comprarse un terrenito y entre varias amigas nos construiremos el cohousing, pero las personas del común no van a poder acceder a eso. Sí, Semino, cerrá vos. No, yo le pido disculpas, me tengo que retirar porque llegó mi hora de atención. Así que les agradezco muchísimo haberme permitido coparticipar con ustedes y quedo a disposición como siempre. Ha sido un placer. Muy, muy agradecido. No, las agradecidas somos nosotras y les damos las últimas palabras, un segundito cada uno para cerrar, porque nos estamos yendo en un minuto. A mí me parece fundamental poder plantear este tema y que todos estemos como reconociendo esta etapa extensa de edad adulta mayor y que cada uno pueda reconocerla, aceptarse y hacer algo para futuro, para que no nos sorprenda. Bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo a los cuatro, Eugenio Semino, Graciela Moretti, Alejandra Benaglia y Gustavo Mareque. Esto ha sido Café con Luber, hoy hablando de los cuidados de los adultos y adultas mayores y sobre todo pensando en la ciudad que queremos y nos merecemos, una ciudad que nos cuide a todos y todas y no una ciudad que nos descuide. Chau y hasta la semana que viene. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman, no